Bienvenidos a la reunión de estudio del martes 2 de febrero de 2021. Hoy vamos a continuar con el estudio del Sutra del Loto. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Huijao, buenas noches, Guillermo, Liliana, Kiara. Muy bien, bienvenidos todos. Namo Buddhamida. Namo Buddhamida. Namo Buddhamida. Bienvenidos. Vamos a hacer hoy la segunda lectura sobre el estudio del Sutra del Loto. Y para iniciar vamos a hacerlo leyendo los últimos párrafos de la lección anterior para hacer la unión. Y dice así: pero ¿qué es lo que se enseña en el Sutra del Loto que lo separa de las enseñanzas más tempranas del Buda? Les recuerdo que el Sutra del Loto se considera como la enseñanza última, como que fue el último sutra, o al menos el penúltimo, siendo el último una especie de continuación y síntesis de él. Entonces se lo compara con las enseñanzas más tempranas. Y para eso vamos a recurrir a los comentarios de Nichiren Shonin, que es de una escuela, de la escuela de Nichiren, que continúa la escuela Tientai y Tendai, que son escuelas del Sutra del Loto. O sea, son
tradiciones especializadas en el sutra. Entonces, dice en su escrito Kaimoku Sho, que quiere decir abra sus ojos, al Sutra del Loto, uno de los escritos más importantes de Nichiren Shonin, él da la siguiente respuesta sobre lo que separa las enseñanzas del Sutra del Loto de las enseñanzas más tempranas. Bienvenido Edgardo, bienvenida Luisa, Beatriz. Él dice: ahora, en mi humilde opinión, hay muchas diferencias entre aquellas escrituras predicadas por el Buda durante los primeros 40 años y el Sutra del Loto, que fue predicado durante los últimos 8 años. Sin embargo, lo que los eruditos consideran que es la diferencia más importante, con lo cual yo ciertamente estoy de acuerdo, son los conceptos de lograr la budeidad por dos categorías de sabios hinayanas, llamados los dos vehículos. Son los Sravaka y Pratyeka Budas. Y el otro concepto es la vida eterna del Buda. Las dos categorías de sabios hinayanas, se les llama los dos vehículos, son Sravaka, o sea, los discípulos, quiere decir los que escuchan la voz, se los traduce como estudiantes, discípulos, y los Pratyeka Budas, que son los contemplativos solitarios. Bienvenido Manu Olvera y Guido Cardoso. Bienvenidos. Y dice así: las dos importantes diferencias, no fue solamente la opinión de Nichiren Shonin, sino la de muchos estudiosos del budismo de las épocas anteriores. Sin embargo, Nichiren Shonin hizo estos dos puntos centrales a su propia enseñanza y práctica del budismo, que las vamos a ver en las lecciones siguientes. Esta es una y hay otra más, al menos. Entonces, vamos a comentar, vamos a leer la visión desde Nichiren Shonin, que es el fundador de la escuela de Nichiren, y que es una de las escuelas especializadas en el Sutra del Loto. De hecho, está la Universidad Rissho en Japón, es una universidad que pertenece a la orden Nichiren Shu, y a la cual van a estudiar inclusive monjes de la China. O sea, es considerado un gran centro de estudios que tiene muchas investigaciones sobre el Sutra del Loto. Así que es un medio documentado y muy autorizado para obtener información sobre el Sutra del Loto. Muy bien. El título entonces es El vehículo único, el título de esta clase. El Sutra del Loto es la enseñanza del vehículo único. A pesar de que el Buda enseñó de diferentes maneras, tales como las 4 nobles verdades para los Sravakas, los discípulos, o estado mental de aprendizaje, enseñó la originación dependiente para los Pratyeka Budas, es decir, los contemplativos solitarios o estado mental de la autorrealización, y las 6 perfecciones para los Bodhisattvas, aquellos que deseaban llegar a ser Budas a la vez que ayudaban a otros, o estado mental de compasión. Es decir, a pesar de que el Buda enseñó de diferentes maneras a estos 3, Sravakas, Pratyeka Budas y Bodhisattvas, todas esas formas son diferentes aspectos del vehículo único de la budeidad. Cuando el Buda enseñó el vehículo único en el Sutra del Loto, él finalmente puso en claro que su intención siempre había sido conducir a todos los seres hacia la budeidad. ¿Por qué se hace esta aclaración cuando debería ser algo obvio que todos los seres debían ser guiados a la budeidad? Pero resulta que
haciendo un raconto de las enseñanzas a lo largo del tiempo, dice: cuando el Buda empezó a enseñar, él usó las 4 nobles verdades como un vehículo de liberación para los discípulos que necesitaban instrucciones prácticas para superar los apegos egoístas. De la misma manera, la originación dependiente se enseñó como vehículo de liberación para aquellos que buscaban su propia realización. Las 4 nobles verdades y la originación dependiente fueron formas específicas de expresar la sabiduría del Buda, de manera que aquellos que estaban orientados a los 2 vehículos, o sea, los Sravakas y Pratyekabuddhas, pudieran liberarse a sí mismos de los deseos vehementes y la ignorancia, porque recién a partir de allí podrían realizar el paso siguiente. El Buda sabía que la meta de la budeidad parecería muy remota para la gente común, y que si les dijeran a los discípulos y contemplativos solitarios que la autoliberación no era la meta última, esto solo los desanimaría. Lo verían demasiado difícil, demasiado lejos. Una vez que el Buda observó que aquellos a quienes se le habían enseñado las 4 nobles verdades y la originación dependiente habían obtenido un cierto grado de paz y libertad, él comenzó a enseñar las 6 perfecciones, el vehículo del Bodhisattva, que lo vimos en charlas anteriores, y que cuando terminemos todo el ciclo, toda la rueda de enseñanza, volvemos a comenzar, así que no se preocupen los que no han estado antes. Es decir, el siguiente paso después de las nobles verdades y el origen dependiente son los 6 paramitas o 6 perfecciones. Luego de eso, él desafió a los discípulos contemplativos solitarios a ir más allá de sus propias ideas individualistas de liberación. O sea, luego de las primeras 2, de la de los Sravaka y Pratyekabuddha, él dice: hay que ir más allá de la autoliberación. Entonces ahí presenta los 6 paramitas, las 6 perfecciones. Y alaba el Buda en los sutras tempranos Mahayana a aquellos que practicaban esas 6 perfecciones, motivados por el deseo de ayudar a todos los seres a lograr la liberación. El Buda incluso declaró en algunos de sus sutras que aquellos que seguían las enseñanzas de los 2 vehículos nunca podrían lograr la budeidad, porque habían eliminado todos sus deseos, incluyendo el deseo de avanzar más allá y ayudar a otros. Es un detalle muy importante que en el budismo Mahayana no se trata de extinguir los deseos, sino que se trata de transformarlos de deseos egoístas a deseos altruistas. Porque desde la perspectiva Mahayana, si uno elimina todos los deseos, incluso elimina el deseo de alcanzar la total liberación. Entonces, ¿qué pasa? El vehículo del Bodhisattva no es fácil. En las enseñanzas mahayanas previas al Sutra del Loto, la budeidad era todavía considerada una meta muy lejana que solo podría ser conseguida después de muchas existencias de practicar las 6 perfecciones y servir a muchos Budas a lo largo del universo. Así como el Buda desafió la complacencia de aquellos que deseaban encontrar paz solo para ellos mismos, él también quiso enfatizar la necesidad de desarrollar gran compasión, infinita paciencia y coraje ilimitado. Todas esas cualidades y más serían necesarias para trabajar por la liberación de todos los seres a través del esfuerzo de lograr la budeidad. Para prevenir que los potenciales bodhisattvas se desanimaran por esos difíciles requerimientos, el Buda también reveló que hay muchas tierras puras, parecidas a cielos a lo largo del universo, presididas
por Budas glorificados, entre paréntesis, en sus cuerpos del deleite, o Sambodhakaya, donde uno podía renacer, esas tierras puras. O sea, aquí se refiere entre ellos a la tierra pura del Buda Amida. En esas tierras puras las condiciones serían perfectas. Sería mucho más fácil practicar las enseñanzas del Buda en esos ambientes idealizados. Pero ¿qué pasa? En el Sutra del Loto, el Buda finalmente presenta el vehículo único de la budeidad, que unifica y, en última instancia, trasciende los tres vehículos previos, o sea, el de Sravaka, el de Pratyeka-Buda y el de Bodhisattva. El vehículo único es la enseñanza de que todos los seres pueden lograr la budeidad, incluso aquellos seguidores de los dos vehículos, o sea, discípulos y contemplativos solitarios, que en enseñanzas previas el Buda declaró no preparados para lograr la budeidad. Incluso ellos serían capaces de lograrla. De hecho, el Sutra del Loto declara que ellos han estado en el vehículo único todo el tiempo, a pesar de que no lo sabían. El logro de la budeidad por aquellos que siguen los dos vehículos es el tema principal de la primera mitad del Sutra del Loto, que tiene 28 capítulos. La primera mitad son los primeros 14 capítulos. Para asegurarse de que esta enseñanza sea comprendida, el Buda la enseñó de muchas formas diferentes. Él usó discursos filosóficos, parábolas, símiles, experiencias de vidas pasadas y finalmente hizo predicciones de budeidad para todos sus muchos discípulos. Él quería animarlos, porque en sutras anteriores parecía muy difícil alcanzar la budeidad. Se requerían muchas existencias para alcanzar la budeidad. Se requería mucho servicio a muchos budas y se planteaba que solo los bodhisattvas, en última instancia, después de muchas existencias, podían alcanzar la budeidad. No así los discípulos y contemplativos solitarios, porque ellos era como que en su práctica buscaban su propia iluminación solamente. Entonces, desde el punto de vista mahayana, esa búsqueda sería una búsqueda egoísta. Uno busca salvarse uno. Y el bodhisattva busca salvar a los demás a la vez que se salva uno. Más asombroso que esto de que todos alcanzarían la budeidad y de que todos en última instancia están en el vehículo único, fue el hecho de que el Buda predijo que incluso su primo traidor Devadatta, que había tratado de matarlo y apoderarse de la sangha, lograría la budeidad en el futuro. Incluso alguien que había tratado de matar al Buda. El intento de matar a un Buda y el matar a un Buda son calumnias muy pesadas, digamos, de muchísimo mal karma y considerados en muchos sutras como causal de que nunca se liberaría a esa gente de ese mal karma. Poco antes de esa predicción de que Devadatta alcanzaría también la budeidad, una niña dragón de 8 años se transformó en un Buda ante los ojos de la eterna asamblea, a pensar de los perceptibles impedimentos culturales de su sexo, edad y nacimiento como animal. Por supuesto, todo esto es simbólico, ¿no? Pero eso indica que no hay impedimento, incluso los animales también. Y en medio de sociedades absolutamente, podemos decir, sí, patriarcales, donde la mujer estaba muy relegada, esa declaración del Sutra del Loto dice una niña, o sea, sexo femenino, de 8 años, o sea, no hay impedimento de edad. Y era una niña dragón, o sea, hasta los animales también alcanzarían la budeidad. Entonces, el vehículo único
es la enseñanza de que no hay barreras permanentes para lograr la budeidad. Algo que quizás para un practicante de hoy es algo obvio y razonable, para muchos sutras anteriores al Sutra del Loto no lo era. Incluso los peores malhechores tienen la capacidad de despertar a la verdad acerca de ellos mismos, arrepentirse de sus malas acciones y comenzar a seguir el camino hacia la budeidad si tienen fe en el vehículo único. Acá aparece ese término de la fe, ¿no? Porque la fe acá equipara a que si uno tiene fe, uno va a practicar. Aquellos que son mirados hacia abajo, o sea, menoscabados, disminuidos, mirados con desprecio por otros, por su raza, clase, sexo, edad o algún otro factor, también tienen la capacidad de despertar a la incomparable dignidad de la budeidad si tienen fe en el vehículo único. No hay ningún tipo de discriminación por ninguna diferencia de raza, etnia, clase, cultura, sexo, orientación sexual, inteligencia, hábitos personales, intereses, madurez espiritual, ni otros factores. Todos al final tienen la misma capacidad de lograr la budeidad. Como había dicho antes, la primera mitad del Sutra del Loto es llamada la sección teórica, porque enseña que en teoría todos los seres serán capaces de lograr la budeidad. Enseña que no importa si tenemos dudas o no nos creemos capaces, lo mismo debemos tener fe en nuestro potencial escondido para lograr la budeidad. Pero, ¿cómo podemos tornar nuestro potencial en un despertar real? Más aún, ¿cómo el despertar del Buda Shakyamuni puede ayudarnos a nosotros? Esas preguntas son abordadas por el Buda Shakyamuni en la segunda mitad del Sutra del Loto, que es conocida como la sección esencial, en la cual se revela la vida eterna del Buda Shakyamuni. O sea, el aspecto espiritual y el aspecto del cuerpo del Dharma del Buda Shakyamuni. Buenas noches, Jimena. Good evening, Sokya Ki, o good morning, if you are in Thailand. Buenas noches, Magali. Perfecto, creo que he saludado a todos. Recuerden que dejando sus saludos, yo veo que están por ahí y no se me pasan. Pueden escribir alguna pregunta si tienen sobre esta lección de hoy. Es un tema muy interesante este del Sutra del Loto. No se preocupen si algunos de ustedes están muy nuevos en budismo y les parece un poco extraño. Solo traten de comprender lo que voy diciendo y hacer preguntas si quieren, que cuando termine toda la rueda de clases, de lecturas, comenzamos de vuelta, así que se van a poder poner al día, al tanto con todos los temas desde el principio, a pesar de que esto tiene una cierta progresión, pero también de alguna manera es comprensible visto así de forma aislada. ¿Cómo está Magali? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Huijao. La pregunta dice así: entendí que en el Sutra del Loto se dice que incluso hay que superar el deseo de budeidad, es decir, que todo deseo, tanto egoísta como altruistas o nobles, son indeseables y debemos liberarnos de ellos.
le pregunto porque en el Theravada se distingue entre deseos egoístas y deseos nobles. No, justamente es al revés. En el Sutra del Loto, mejor dicho, es en el Sutra del Loto y es en la enseñanza Mahayana donde se dice que particularmente no es la extinción de todos los deseos y que una visión Hinayana, una visión de alcanzar la budeidad, de liberarse uno mismo solamente, sería una visión egoísta. E incluso que desde esa visión, al procurar extinguir los deseos, uno incluso extingue el deseo de procurar seguir practicando y alcanzar la budeidad. Hoy en día ya no se habla de Hinayana y Mahayana así como cosas contrapuestas en respecto de escuelas, de tradiciones. Eso un poco se ha suavizado porque se ha entendido que Hinayana en todo caso puede ser una visión, es una postura mental, una actitud del Hinayana. Cuando uno busca solo su liberación y no la equipara a la liberación de los demás y a trabajar por los demás. Así es. Entonces, para redondear, Huijao, no, la postura es transformar los deseos egoístas en deseos altruistas. Así que no se extinguen los deseos. No es esa la idea. Jimena Tati Higueras dice, estamos vivos aún. Me alegro mucho, me alegro mucho. Magali, estoy bien maestro, con ganas de aprender. Me alegro, bienvenida. Luisa Beatriz. Maestro, ¿tiene que ver el Sutra del Loto con la enseñanza de la flor que levanta Buda y un discípulo sonríe y Buda se da cuenta que el discípulo comprendió? Bueno, el Sutra del Loto tiene que ver con todo, pero en general cuando hablamos de la enseñanza de la flor, se refiere a la enseñanza de mente a mente. O sea, una enseñanza más allá de las escrituras. Es una enseñanza propiamente Chan, una enseñanza Zen. O sea, se considera que el Zen nace a partir de la actitud del discípulo de Mahakasyapa, que él sonríe. Entonces sería el primero de la tradición Zen. Mientras que los otros discípulos eran solo discípulos, no entendieron un gesto, ellos no entendían porque no estaban capacitados para eso, ellos necesitaban entender las cosas así literalmente, como se les decían, entonces necesitaban no las escrituras, porque no había en ese momento, pero sí las enseñanzas literales, de palabra. A ver. Jimena me pregunta, ¿la liberación de los demás podría ser apego? ¿Que uno esté apegado? Bueno, el apego se toma siempre en su connotación negativa. Cuando nosotros nos apegamos a rechazo o atracción, cuando eso se apodera, tiene poder sobre nosotros, eso sería un apego, para decirlo de forma simple. La liberación de los demás, el deseo de liberación de los demás tiene que ver con la compasión, el desarrollo de la compasión. ¿Qué es compasión en budismo? Es dar felicidad y quitar el sufrimiento. No es tener lástima, por decir, no es solamente eso. Uno se compadece, entonces uno procura darle felicidad. ¿Cómo le da felicidad? De diversas maneras, lo puede ayudar de muchas maneras. La manera principal y de más alcance y más profunda es dar el Dharma, ¿no es cierto? Pero como se dice, cuando alguien se está ahogando, uno no le puede enseñar
a nadar en ese momento, le tiene que dar un salvavidas, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta el contexto. Kiara dice: ¿cómo se manifiesta el cuerpo infinito del Buda del que habla el Sutra del Loto? El cuerpo del Dharma es en las enseñanzas y la práctica. No sé si entiendo bien la pregunta. En realidad, el cuerpo del Dharma no se manifiesta. El que se manifiesta es el cuerpo, el Nirmanakaya, el cuerpo manifiesto o cuerpo de la transformación, que es el ser humano que alcanza la liberación, se nace, se ilumina y después se muere. Ese sería el cuerpo manifiesto. El cuerpo del Dharma es el cuerpo de la verdad, es la fuente de todo, es la naturaleza de Buda. Magali dice: maestro, ¿cuál es la diferencia entre un Buda y un Bodhisattva? Bueno, los seres humanos comunes no podemos analizar las cualidades o reconocer a un Buda. No podemos reconocerlas, pero sí podemos decir que alguien es probablemente un Buda si tiene un comportamiento de Bodhisattva permanente. Un Bodhisattva es alguien compasivo, misericordioso. No necesita de golpe quizás ser budista o ser perfecto. Una persona que tiene comportamiento compasivo, trata de ayudar a los demás, incluso se sacrifica a sí mismo para ayudar a los demás, es un Bodhisattva, ¿no? Ahora, si es un Bodhisattva budista y ese comportamiento compasivo es permanente, podemos decir que es un Buda, podemos considerar que es un Buda. Esas son las cosas que los seres humanos comunes podemos entender, porque la comparación para entender por qué es: si nosotros estamos dormidos no podemos ver a un despierto y reconocer que está despierto, ¿no? Bienvenido Diego Pesci. Sin apegos hay liberación, no hay sufrimiento. Sí, está bien. De nada, Luisa. Juija, otra pregunta, maestro, y perdón por preguntar tanto. No, estamos para eso. Les agradezco a los que preguntan. Tenemos todavía media hora para hacer preguntas, así que aprovechemos. Significa que según el Mahayana en general y el Sutra del Loto en particular, ya no hay que recorrer el noble óctuple sendero, sino solo cultivar los paramitas para lograr la budaidad. Bueno, es que las paramitas son otra forma de formular el óctuple sendero. Las paramitas están en el óctuple sendero y el óctuple sendero está en las paramitas. Solo que, por ejemplo, aparece el tema de la generosidad, pero esa generosidad tiene que ver con una buena intención, o sea, una correcta intención o correcto pensamiento, que sería el segundo factor del óctuple sendero. Pero en general está todo, solo que está reformulado de otra manera. Prácticamente, para tener una visión clara así, en general se puede decir: hay algunos elementos para juzgar si una enseñanza es budista, ¿no? Si nosotros no estamos seguros, ¿cómo podemos evaluar? Bueno, primero los 3 sellos de la realidad, o 3 sellos del Dharma, ¿no? O sea, Anicca, Anatta y Dukkha. O sea, impermanencia,
no yo separado o interser, y sufrimiento, aflicción, insatisfacción. Si tiene esas tres, y es más, si agrega un cuarto que es la verdadera liberación o la paz suprema o la felicidad suprema del nirvana, eso seguro que es bueno. Pero también si no hay método, porque eso dice, esas son características, pero ¿y cuál es el método del budismo? El método del budismo, el óctuple sendero. Entonces, si no hay óctuple sendero, también se puede decir que no es budismo. Lo que pasa es que hay escuelas que quizás no lo mencionan o no se focalizan en el óctuple sendero tal cual, así en los 8 factores, sino que, por ejemplo, las Mahayanas en los 6 paramitas. Y hay otras escuelas que inclusive lo incluyen en su propia práctica de recitación de un mantra o cosas así. Está. Pero sí, si no hay óctuple sendero, no es budismo. Ese puede estar implícito o explícito. Me alegro que entiendas, Kiara. Jimena, ¿es tan común que la gente se adueñe del otro? Para mí eso no está bien, porque nada es de uno, creo yo, todo es prestado. Está bien, sí, pero aquí cuando hablamos del apego, más que adueñarse del otro, es decir, cuando uno desea adueñarse de otro y no puede resistir, es porque en realidad la idea de ese otro es la que se ha apoderado de nosotros. Entonces el apego no es lo que el apego no es tener cosas, o personas, o circunstancias, o lo que sea, no es tener, es que esas cosas no nos tengan a nosotros. O sea que el desapego no necesariamente implica no tener las cosas, solo implica que esas cosas no nos tengan a nosotros. ¿Ok? Hui Chuan, Amitofo, bienvenido. De nada, Magalí. ¿Cómo está Daniel Torres Beltrán? Sensei, bienvenido. Oh, no es nada, Huijao. Saludos, Daniel. Manu Olvera, ¿la budeidad trasciende después de la muerte? El nacimiento y la muerte son fenómenos samsáricos. La budeidad es nirvana o liberación suprema, ¿no? La budeidad no tiene inicio ni tiene fin en sí. Entonces, el decir trasciende, sí, trasciende, porque en realidad no la afecta. La muerte y el nacimiento son fenómenos de la realidad condicionada, y la budeidad es incondicionada. Por eso se suele decir que alcanzar la budeidad es liberarse de la muerte, también es liberarse del nacimiento, porque la principal razón de la muerte es que nacemos. No razón, pero condición. Así como en broma se dice que la principal causa del divorcio es el matrimonio, en realidad es una condición. De la misma manera, la muerte ocurre cuando nacemos, pero la budeidad es no nacimiento ni muerte, es una libertad completa, no, es infinita, es eterna. Jimena pregunta, ¿existe un rezo diario que pueda traducir al español? Sí, está en la liturgia, ahí está todo traducido. Puede descargarla y si no, después me lo pide y yo lo publico en nuestro grupo de WhatsApp. Mantra especial. Nosotros usamos 2 mantras. En budismo hay muchísimos mantras, pero para focalizarnos y simplificar, nosotros solo practicamos la meditación silenciosa, también en 2 estilos, usando como foco de meditación la respiración y como foco de meditación un Watou,
y la forma meditativa de la recitación de los sutras y de los dos mantras del nombre de Buda Amida y del nombre o título del Sutra del Loto. Ambos tienen traducción. Magali. ¿Me podría resumir en qué se basa el noble óctuple sendero? Sí. Sí. Primero, la primera enseñanza base del Buda, de la que todos los budismos, todas las tradiciones, digamos, surgen o se fundamentan, son las 4 nobles verdades. La verdad de que la vida es aflicción, la verdad de que la aflicción es producida por los apegos o deseos egoístas. La verdad tercera es que eliminando entonces esos apegos o deseos egoístas se elimina el sufrimiento. Y la cuarta es el método para alcanzar esa liberación del sufrimiento. Ese método es el óctuple sendero. Son 8 partes que comienza con correcta comprensión, correcta intención, correcta habla, correcta acción, correcto modo de sustento o trabajo, correcto esfuerzo, correcta atención y correcta concentración. Esos son las 8 partes del óctuple sendero, que se puede también sintetizar en 3, que es el triple entrenamiento, que es Sila, Samadhi y Prajna. O sea, disciplina, los preceptos, Samadhi, que es la calma mental, y Prajna, que es ver las cosas como son, la sabiduría, ver las cosas como son. Esos 3 entrenamientos: disciplina, calma mental y Prajna. Ambas tienen que ver con el ejercicio y el efecto de la meditación, estas 2 últimas. Daniel Torres, karateca de Chile. Sí, señora, es un sensei muy respetado. Muy respetado en el ámbito de la escuela Shotokan y Shotokai, creo, y también conocido por muchos como yo. Luisa Beatriz, un ejemplo: yo soy dueña de mi carro, no el carro es dueño de mí. Exactamente. Eso en tanto y en cuanto no te vuelvas obsesiva con tu carro, entonces eso se transforma en un apego y empieza a ser el carro dueño de ti. Which one? Maestro, de acuerdo al Sutra del Loto, ¿cuál es la forma de practicar y difundir la enseñanza del Buda Dharma de la manera correcta? Bueno, habría que hacer un estudio largo, pero se dan varios consejos, pero podemos decir que el Sutra del Loto básicamente dice practicar el Sutra del Loto: recibirlo, guardarlo, abrazarlo, leerlo, recitarlo de memoria, copiarlo y propagarlo a los demás. Esas son las formas de práctica. ¿Cómo difundirlo? Se difunde por medios pacíficos, y si solamente a las personas que están abiertas a recibirlo. O sea, si una persona no está cerrada, no acepta o ni siquiera acepta la idea del budismo como una posibilidad, entonces no hay que difundirlo. Una buena actitud es para que alguien se acerque a practicar, es mostrar con el ejemplo, transformarnos nosotros, transformar nuestra mente para que las otras personas nos vean cambiados, nos vean signos de paz, de felicidad, de tranquilidad, de compasión, y entonces por ahí se abra la puerta a que nos pregunten cuál es nuestra
filosofía o algo así. Entonces nosotros podemos hablar y, llegado el caso, darle la posibilidad de que practique, enseñarle las herramientas, transmitirle, que se junte, que participe de las prácticas, que haga meditación, etc. Magali Rodríguez, ¿cómo recomendaría hacer los rezos? ¿En qué horarios y momentos a usted le parece mejor? Quisiera estar en el grupo de WhatsApp. Bueno, Magali, me envías un mensaje con tu número, o si no, yo no recuerdo si he puesto mi número en alguna parte. Yo puedo pasar mi número de WhatsApp y los que estén interesados me escriben y yo los agrego como contactos y luego les doy el link para entrar en el grupo. Los mejores horarios, bueno, se recomienda siempre hacer una práctica cuando nos levantamos y otra práctica antes de dormir. Se puede llamar el servicio de la mañana y el servicio de la noche. Ahí se hacen las recitaciones usualmente. Y las meditaciones cuando se puede. Se puede hacer primero la recitación, después una meditación. Y meditaciones se puede hacer a lo largo del día, algunos minutos, un ratito, un rato más largo, de acuerdo a la tranquilidad del ambiente o de su necesidad. Es decir, lo mejor sería hacer al menos dos. Una recitación en la mañana y otra en la noche, una meditación en la mañana y otra en la noche. Shotokai, exactamente. Lo conozco. Muy bien, practicamos juntos. Ah, bueno, seguramente va a leer esto. Bienvenida, Mirta Ana Kuchen, si sigue ahí. De nada, Huichan. Bienvenido, Kazan. Liliana Chacón. El alcance de la iluminación, simbolizado en la imagen femenina representada en la niña dragona, parece haber marcado una importante posición de la mujer en aquellos tiempos tan antiguos. Sí, exactamente. Sí, no es fortuito que se utilice esa imagen. Que es mujer que tiene 8 años y que es una dragona también, ¿no? O sea que los animales también, los niños también, y las mujeres, aunque las sociedades eran eminentemente patriarcales, también lo podían lograr. De hecho, el Buda fue bastante revolucionario en mucho, porque él estaba en una sociedad donde había diferencias de castas y realmente había muchas diferencias debido a muchas diferencias de características de las personas, ¿no? Y el budismo viene a enseñar que eso está al alcance de todos. Magali, ¿me puede repetir cuáles son los nombres de los rezos para buscarlos y recitarlos si le parece? Luego te pregunto al WhatsApp. Ok. Y monjes, quisiera estar en el grupo. Perfecto, yo voy a poner, o les voy a responder con mi número de WhatsApp, así me escriben ahí y yo los agrego y entonces pueden entrar al grupo. Los nombres de todo eso está en la liturgia, Magali. Está la liturgia que está en los videos más antiguos, de ahora un mes o 2 meses, solía estar puesto el link para la liturgia. No recuerdo si en estos últimos está, pero en el grupo les voy a poner el link, no se preocupen. En la liturgia está todo lo necesario para la práctica diaria.
alguna gente se asusta o rechaza el budismo porque lo ve como una práctica, a ver, muy alejada de lo normal para una mentalidad occidental. Y bueno, nosotros tratamos de hacer un budismo occidentalizado, de quitarle los contenidos étnicos, más allá de que algunas recitaciones las hacemos en pronunciación china o japonesa o en pali, como una forma de conservar, de guardar la tradición, ¿no? Pero también tenemos las traducciones y tenemos un abordaje occidental y casi diría desprovisto de rituales. O sea, tenemos rituales, pero son rituales no tan formales o estructurados como pueden ser los rituales de escuelas que son más eminentemente étnicas, ¿no? Y que son identificables como japonesas o coreanas o chinas o tailandesas, ¿no? O tibetana, de Mongolia, de distintos lugares del Asia. Otra gente me pregunta si para ser budista se tiene que rapar la cabeza, y no, solamente los que quieren ser monjes. Cualquiera puede ser un monje, casi cualquiera puede ser un monje si tiene buenas intenciones, ¿no? Nosotros nos adherimos a la idea de algunos maestros occidentales que, inspirados por sus maestros japoneses particularmente, siguen el concepto del monje moderno, un monje que vive en la sociedad, que puede tener familia si quiere o puede ser célibe si quiere, pero que está expuesto a la misma vida, a los mismos desafíos de todas las personas. En muy contados casos hay feligresías o, digamos, agrupaciones, sangas, comunidades con una cantidad importante de miembros que donen, contribuyan como para que se sostenga el templo y también se sostenga el monje. En general no podemos en Occidente ser sostenidos por las sangas, tenemos nuestros propios trabajos, o sea, tenemos nuestro mismo desafío que tiene cualquier persona común. Ahora, eso los monjes, y los que no quieren ser monjes hacen la práctica, no están exigidos para nada, son partes, si quieren serlo, de una comunidad donde nos animamos mutuamente para seguir practicando, para seguir aspirando a vidas mejores, con objetivos de prosperidad, de salud, de felicidad, pero sin caer en esos excesos que son los apegos, ¿no? Entonces es una propuesta de vida sana, de vida en paz, pero no de vida fácil, de que no nos importa nada, no. Gente comprometida con la sociedad, con su familia, con su trabajo, con sus aspiraciones, y donde promovemos que a nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestras vocaciones le pongamos un contenido altruista, le pongamos un contenido, algo que sirva para ayudar a los demás. Entonces metemos el octuple sendero en nuestra vida cotidiana, metemos nuestra práctica en nuestra vida cotidiana. Así que todo el mundo puede hacer esta práctica si tiene la voluntad, porque de hecho sí es difícil. Yo siempre digo, es fácil entrar y difícil mantenerse, porque evidentemente esta lucha por transformar nuestra mente también genera un rechazo inconsciente que procura distraernos o llevarnos para otro lado, porque estamos
procurando cambiar los hábitos negativos en nuestra vida, los hábitos que nos llevan al sufrimiento. Y a pesar de que sería razonable que si queremos liberarnos del sufrimiento fuera fácil, que nuestro inconsciente nos ayudara, sin embargo no. Tenemos enraizado en el inconsciente ciertos hábitos que son negativos, a lo cual le llamamos karma o karma negativo, y es difícil transformar eso. Es difícil, por eso esto no es como una corriente New Age que procura hacernos la vida color de rosa, hacernos como que veamos que todo es color de rosa y que todo lo podemos hacer. No, hay muchas cosas que no podemos hacer y hay muchas cosas que vamos a seguir sufriendo, pero lo vamos a solucionar solo enfrentando esas situaciones y corrigiéndolas y transformándonos. Maestro, si descartamos la identidad transitoria, el momento de soltar el yo y no yo, ¿en qué momento podría ser alcanzada la budeidad? Bueno, dentro del marco Chan o Zen, el que nosotros nos adscribimos, la budeidad es algo súbito, pero para eso necesitamos entrenar la mente. Entrenando la mente a través de la meditación, a través de seguir el óptico sendero, entonces estamos en condiciones de alcanzar la budeidad en cualquier momento. Ahora hay que tener en cuenta, es muy interesante que se dice, nosotros siempre decimos podemos alcanzar o convertirnos en Buda. Bueno, el concepto Mahayana, sobre todo, tanto en la escuela Nichiren como en la escuela Zen, creo que también la escuela de la tierra pura, no significa convertirse en otra cosa. En realidad la diferencia entre un Buda y un ser humano común es que el Buda sabe que es un Buda. Lo que nosotros somos huevos que debemos comprender que somos águilas. Pero para eso debemos madurar, debemos cultivar. Porque si nos tiramos de un techo siendo huevos, nos hacemos tortilla. Para poder volar tenemos que ser águilas, tenemos que tener las alas, ¿no es cierto? Pero bueno, ese tipo de convicción, y eso es lo que tenemos que alcanzar. No nos vamos a convertir en otra cosa, es una transformación más bien interior, lo vamos a hacer distinto, pero tenemos todas las condiciones. Lo único que hay que hacer es, hay tres pilares que se dice, o tres condiciones para el Zen, que es tener primero una gran duda, pero la gran duda positiva: ¿cómo es esto? ¿Cómo es mi verdadera naturaleza? ¿Cómo es la budeidad? ¿Cómo es mi verdadero rostro, el rostro de mi verdadero ser? No el rostro ilusionado que veo con mi mente que mira siempre hacia afuera, sino cómo soy yo mirando hacia adentro y realizando mi verdadera naturaleza. Esa gran duda, o gran curiosidad. El segundo es una gran confianza o fe en que la práctica, esta práctica del óptico sendero y la práctica meditativa en particular, es ineludible. Tenemos que llevarla adelante y que funcione. El tercero es gran determinación, porque nos vamos a caer muchas veces y cada vez que nos caigamos nos tenemos que levantar. Y como dice el dicho, lo importante no es cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantas y seguir adelante. Nosotros,
El otro día escribí algo recordando una vieja película de artes marciales: retroceder nunca, rendirse jamás. No quiere decir que no seamos capaces de dar un paso al costado o de tomar impulso o ceder ante otra persona. No, me refiero a los obstáculos que surgen en contra de nuestra liberación mental, de nuestra transformación mental, de nuestra iluminación. Ante esos obstáculos, no retroceder nunca y rendirse jamás, siempre ir adelante. Ante nuestros sueños, aunque transitoriamente podamos hacer un paso al costado porque el camino no es por ahí, pero no ceder ante la búsqueda de nuestros sueños también. Nosotros tenemos derecho, es más, yo diría que tenemos la misión de ser felices, porque en última instancia la gran felicidad, la verdadera felicidad es la iluminación. Pero eso no significa que debamos privarnos, o sea, que debamos sufrir de carencias, de logros, dejar de lado cosas. El camino del Buda es el camino medio. Él, a lo primero que se despertó y se dio cuenta es de que los extremos de tener todo, o sea, los placeres, y ahí está el simbolismo de ser un príncipe, y el otro extremo, que es la extrema pobreza, el sufrimiento, el no comer, el no tener techo, el estar en la intemperie, el privarse de todo, ninguno de esos dos caminos es conducente a la liberación. El camino medio es justamente el equilibrio, el ser capaz de vivir y de estar contento con lo que uno tiene. Si uno está contento con lo que uno tiene, uno puede aspirar a más sin desarrollar apego. Si uno está descontento, me dirá alguno, bueno, ese es un buen motor para tratar de mejorar. Sí, pero el riesgo es que si uno está descontento, uno no es feliz y probablemente no lo sea, porque nunca va a estar satisfecho con lo que va logrando, siempre va a querer más. Entonces, al final no tiene sentido, es una búsqueda sin sentido. Liliana me dice: maestro, ser asceta en estos tiempos, ¿cómo podría encaminarse? Bueno, nosotros no proponemos ser ascetas, nosotros proponemos el renunciamiento. ¿Renunciamiento a qué? A los apegos. O sea, ser capaces de contentarse con lo que uno tiene, de tener objetivos, pero no depender de esos objetivos para ser felices, y de ser ejemplo para los demás en que no somos codiciosos, ese tipo de cosas. Sí, nosotros podemos llegar, solamente en el caso de que no tengamos familia y no tengamos nadie que dependa de nosotros, podemos abrazar una vida realmente de monje completo, de monje retirado, que tiene solo lo que indican los preceptos ortodoxos, de tener solo su ropa, lo necesario para comer y tomar, y dormir donde a uno le dan de dormir, vestirse con lo que a uno le dan, comer lo que a uno le dan y usar de medicación lo que a uno también le dan. O sea, depender totalmente. Se puede hacer, pero solo en el caso de que uno no tenga gente que dependa de uno. Si uno tiene familia, y familia me refiero, si uno es hijo único, por ejemplo, no puede dedicarse a ser un renunciante completo porque tiene que seguir sosteniendo y cuidando a sus padres. Y si uno tiene familia, hijos, esposa o esposo, tampoco puede ser un renunciante completo. Sí podemos renunciar, como digo, a los apegos. Es decir, podemos tener y vivir y hacer la vida normal, pero desapegadamente. Hui Chang
Me dice, maestro, ¿tiene algún grupo de estudio del Buda Dharma en el que se pueda profundizar en las enseñanzas como usted? Bueno, esta es la primera instancia. Estamos haciendo un programa de esto y en la medida que completemos esto, crearemos más contenidos para que la gente que vaya pasando por las etapas básicas pueda ir mejorando. Tenemos la opción tanto de laicos como de gente que quiere ordenarse eventualmente. Luis Monjes, ¿cuáles son las principales enseñanzas del Buda? Bueno, tendría que hacer una infografía, Luis. Hay dos elementos, aparte de todo lo que he venido comentando, hay dos elementos de los cuales no se debe privar, y que son las dos alas del pájaro del budismo, desde nuestra perspectiva, que son el cultivo de la compasión como dar felicidad y quitar el sufrimiento, y sabiduría, que es no el conocimiento, sino la capacidad de ver las cosas como son. El cultivo de esas dos cosas es elemental. Y luego tenemos las cuatro nobles verdades, el octuple sendero, el triple entrenamiento, y así sucesivamente las bases de lo que estamos viendo. Eso es más o menos. Incluir el concepto de como principal enseñanza, el concepto de la ley de causa y efecto, de la ley del karma, ¿no? O sea, que ahí eso nos da todo un marco de cómo funcionan las cosas por causa y efecto. Y el karma como acción intencional, lo que genera efectos en nuestra vida que eventualmente se van a manifestar cuando se den las transmisiones especiales. De nada, Liliana. Y Huichuan, gracias maestro, estoy interesado. Sí, cómo no, bienvenido. Bienvenido. Les voy a poner mi WhatsApp, así ustedes me escriben y yo los puedo agregar en el grupo, en los grupos a los que están. A ver, mi WhatsApp entonces es 595 Así que bien, bueno, me alegro que haya interés. Vamos a seguir con estas enseñanzas. Cuando termine todo lo que sería el curso introductorio básico, recomenzamos de nuevo para que puedan ponerse al día la gente interesada que no pudo estar. Y también en la medida que vayamos trascendiendo eso, vamos a establecer grupos o clases, digamos, para profundizar más si quieren. Aunque debo advertirles que el estudio del budismo es amplio y profundo. Bienvenido el que quiere estudiar, pero les recuerdo que nuestra orden tiene un enfoque meditativo contemplativo, ¿sí? O sea que creemos que si por ahí ponemos demasiado acento en el estudio, quizás eso se puede transformar en un obstáculo, porque desarrollamos demasiado la mente intelectual, y para el despertar necesitamos correr un poco la mente intelectual porque todo lo intelectual es como que funciona para afuera, es todo relativo, es todo condicional. Tenemos que
hacer que la mente apunte hacia adentro. Y eso lo hacemos con la meditación. Bueno, muchas gracias. El jueves, a la misma hora, a las 20 horas de Paraguay, tenemos la charla Dharma, que estamos tratando el libro El Canto al Corazón de la Confianza, que es un escrito atribuido al tercer patriarca Chan de la China, y estamos analizando un verso en cada reunión de los jueves, y ahí se pueden hacer las preguntas que gusten en general, no tan circunscritas al tema de la clase, como quizás era hoy. Aunque a mí me gusta que pregunten y responderles, así que por ahí me doy permiso. Pero bueno, los jueves vemos eso y los martes seguimos con este estudio de las bases del budismo. Hemos entrado en la parte del Sutra del Loto, que no es algo muy básico, pero trato de darle para que tengan alguna comprensión así básica del sutra, y luego más adelante veremos el Sutra del Corazón también. Serían los dos sutras principales a los cuales les vamos a prestar atención en nuestra práctica. Bienvenida Silvia al final de la hora. Gracias a ustedes. Muchas gracias por haber estado. Me preguntó Magali, ¿en qué templo usted está? Bueno, en mi pequeño templo, que es un templo en una casa de familia, es el templo Puerta Abierta. Y no estamos, como les decía, yo desarrollo mis actividades laborales, no puedo solo hacer budismo, entonces normalmente no puedo recibir gente, salvo que sea por trabajo, porque siempre estoy trabajando, pero eventualmente habilitaremos para los que quieran venir al menos una vez por semana para venir a meditar aquí y que podamos hacer presencia física más adelante. Muchas gracias por su presencia, que tengan una buena noche y que todo les sea propicio. Namo Buddha Mila. Ahí les puse mi número de WhatsApp para los interesados en entrar en el grupo general y en el grupo de estudio.